Hola, yo soy Alonso Valenzuela. Este es el podcast con el tema de la libertad de Don Quijote y es para retomar el estándar de unidad de impacto social de la literatura. Este podcast va a estar organizado de la tal manera. Primero voy a hacer un corto resumen del capítulo 22 de Don Quijote. Voy a hablar de la República Dominicana, de Cuba, y luego voy a hacer una conexión con la vida real. Entonces voy a comenzar. El capítulo número 22 comienza cuando Don Quijote ve que por el camino vienen dos hombres esposados y encadenados, dos hombres a caballo con escopetas y dos a pie, lo cual significa que los hombres pues, eran prisioneros y los que iban a caballo eran los soldados. Sancho le dice a Don Quijote que son hombres que han sido condenados a servir al rey por sus delitos. Él se lanza a ayudar a esos hombres, entonces le pregunta a uno de los guardias sobre su delito y el guardia le responde que se lo debería de preguntar a ellos mismos. Don Quijote va y les pregunta y se entera de que muchos habían sido detenidos por delitos menores y torturados antes de confesar, por lo cual él dice, aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío y no hay hierba ni encanto que la fuerce. Lo que él está diciendo fue que estos hombres prácticamente fueron obligados a confesar por un crimen que posiblemente no cometieron, no más que como ellos estaban siendo torturados, los estaban presionando a confesar por este crimen, entre comillas, que hicieron. Ahí mismo, Quijote se da cuenta que uno de los hombres estaba más encadenado que los demás. Él había cometido grandes hazañas a comparación de los otros prisioneros. Su nombre era el famoso Ginés de Pasamonte, conocido como Ginesillo de Parapilla. En ese preciso momento, el líder de los guardias se para pegarle con un palo y en eso el Quijote lo defiende y dice que su castigo de estar encadenado como está es suficiente y luego les pide a los señores que los dejen ir. Ellos, pues obviamente no le hicieron caso al Quijote, entonces se enfrentan al Quijote y a Sancho, pero eso le da la oportunidad a los prisioneros de escapar. Entonces, Don Quijote pide a los galotees, a los prisioneros, perdón, como signo de gratitud que vayan con Dulcinea, su princesa, de parte de su caballero y que le cuenten lo que sucedió. Pero Ginés le dice que no porque los van a agarrar otra vez. Y por eso mismo Don Quijote se enfada y los prisioneros comienzan a tirarles piedras a él y a Sancho. La historia termina así, con los protagonistas derrotados y golpeados. Aunque es interesante porque ellos tenían buenas intenciones, querían salvar a los prisioneros y es un poco irónico que al final del día los prisioneros no los quieran ayudar después de que ellos pues, prácticamente los salvaron. Y ese es un tema muy irónico aquí en esta historia. Y ahora continuamos a la República Dominicana y nos vamos a enfocar en Rafael Trujillo. Él fue un dictador que gobernó la República Dominicana durante más de 30 años. Él tuvo el control de la nación en 1930, aunque él hizo grandes cosas como reducir la deuda externa, modernizar su país y fomentar una mayor prosperidad económica para el pueblo dominicano. Trujillo y sus atroces abusos contra los derechos humanos, incluidas las torturas y el asesinato de miles de civiles, lograron escapar de la reprensión de la comunidad internacional durante décadas. Y pues esto es muy importante porque a pesar de ser el presidente y pues como dije ahorita, él hizo cosas muy buenas para el país, pero a la vez es extremadamente malo que pues esté abusando de los derechos humanos. Prácticamente eso es lo único que defiende la libertad de la gente y estar asesinando gente, torturando gente, es un crimen imperdonable en mi opinión. Y luego vamos a conectar esto con Cuba. Vamos a hablar de Fidel Castro y él estuvo durante una gran cantidad de tiempo y él fue el primero en, perdón, sí,
estableció el primer estado comunista en el hemisferio occidental. Él gobernó sobre Cuba durante casi 5 décadas hasta entregar el poder a su hermano mayor Raúl en 2008, que fue relativamente recientemente. Y el régimen de Castro logró reducir el analfabetismo, que es que la gente no puede escribir ni hablar, perdón, escribir ni leer. Él erradicó el racismo y mejoró la atención de salud pública, pero fue muy criticado por sofocar las libertades económicas y políticas. Y pues esto se conecta mucho con lo de Rafael Trujillo. Aunque técnicamente hicieron cosas buenas por su país, por su gente, tenían buenas intenciones, pero a la vez hicieron cosas muy, muy malas, que pues literalmente le estaban quitando la libertad a la gente. Y al final del día la libertad pues es algo indispensable. Es, yo diría, de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida. Y ahora voy a dar un ejemplo que pasó muy recientemente. Hoy es día mayo 29 y si no estoy mal, esto pasó el lunes de esta semana, que fue hace 5 días, o sea, el mayo 24, que en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, el policía Derek Chauvin mató a un hombre negro llamado George Floyd. Y este video personalmente se me hizo muy, muy impactante. Yo recuerdo que esa misma mañana estaba abriendo mi Instagram y me salió el video y vi cómo nomás el policía tenía su rodilla arriba del señor y lo estaba sofocando literalmente y lo mató. Y esto a mí me llama la atención porque literalmente el señor no podía respirar y con el poco aire que tenía para poder hablar, estaba diciendo help, o sea, ayuda. Y pues obviamente un policía o sea, no lo pueden tumbar ni nada. Y tristemente lo mató. Y pues básicamente pues, le quitó su libertad. Es que es muy difícil describirlo con palabras, pero en el video es extremadamente feo como es. Y yo creo que esto pues se conecta a cómo eran los esclavos durante el siglo XX en Estados Unidos. Literalmente, pues los hombres blancos abusaban de ellos, les quitaban la libertad, los hacían trabajar múltiples horas, sin comer, sin descansar. Era horrible, prácticamente no tenían derechos, no tenían nada. Y siento que esto que pasó el lunes es, pues, no el resultado, pero un efecto que surgió de esos tiempos. Los esclavos ahorita ya son ilegales en Estados Unidos por razones muy obvias y pues a través de todo el mundo también son ilegales, pero siento que todavía hay mucha gente que tiene este rencor o no rencor, pero todavía sienten esta sensación que son superiores que la gente negra. Y eso es lo que pues prácticamente vimos en el video. El policía como que se sentía superior nomás porque es policía y era blanco y literalmente pues estaba matando al señor por nada, el señor no había hecho nada y pues le quitó su libertad al final del día. Y pues para concluir nomás quería mencionar un poco de la relevancia de este texto. Pues yo diría que esto se conecta mucho con el ejemplo que acabo de dar. Ya sabemos que Don Quijote, o sea, y su autor, Miguel Cervantes, estuvieron vivos hace varios años. Y es impresionante cómo este tema de la libertad, durante la época que Miguel Cervantes lo usó, era muy relevante. Y actualmente, a cómo están las cosas, sigue siendo extremadamente relevante. Y yo creo que eso es lo que hace este tipo de obras muy impresionantes. Por ejemplo, fuera de Miguel Cervantes, autores como Sofocles o pues, Shakespeare, que fueron autores desde hace varios años, pero hablan sobre temas extremadamente relevantes que vemos en la actualidad. Y yo por eso mismo creo que son autores muy, muy famosos, porque tuvieron esa capacidad de no de ver el futuro, pero de analizar qué cosas siempre van a existir. Porque este tema de la libertad
siempre van a haber problemas como lo que pasó con el policía. Siempre va a haber algo así. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que desde hace varios años pudieron ver pues, que este tipo de temas seguiría en existencia. Y eso es todo. Muchas gracias.